Bueno, buenas tardes a todas en esta última sesión del programa de Mujeres Creadoras del 2020. Gracias por estar al otro lado. Y nada, en esta tercera sesión nos acompaña Nuria Labao, que bueno, ella es periodista y doctora en antropología, coordinadora de la sección de feminismos de la CETXT.es. Investiga dentro del grupo Recerca sobre Exclusión y Control Social de la Universidad de Barcelona y también en Hidra Cooperativa, que es una red de cooperativas y de centros sociales o grupos de investigación autónomos, la Fundación de los Comunes. Ha participado en varias publicaciones colectivas, Cómo revertir el guión Trabajos, Derechos y Libertad, que tiene bastante que ver con lo que vamos a ver esta tarde, pero también en Usos del tiempo comuns urbans o una mirada transdisciplinar al 15M, o la huelga feminista en España del 2018, o también un feminismo del 99% de esa misma fecha. En esta sesión, tal y como os comentábamos en su momento, vamos a trabajar todo el tema de la articulación del miedo, la seguridad, el control de las poblaciones y la pérdida de libertades y de derechos. Sí que es verdad que la situación de emergencia causada por el COVID-19 ha requerido medidas bastante extraordinarias, ¿no?, de control en las poblaciones en términos generales en relación al movimiento, pero no solo, ¿no? Y además estas dinámicas asociadas al control las hemos normalizado de una manera bastante rápida, ¿no?, pensando en el bien colectivo. Un elemento central ha sido el miedo al contagio, ¿no?, que muchas de las ocasiones esta emoción del miedo está movilizada por algunos estados para imponer ciertas restricciones de derechos, y también ha emergido una nueva legitimidad para la implementación y puesta en prueba de muchas tecnologías de control, ¿no?, que sobre esto probablemente también nos vaya a hablar bastante hoy Nuria Labao. Tenemos una sesión por delante muy interesante. Muchísimas gracias, Nuria, por habernos dicho que sí. Sabemos que estás súper ocupada siempre, pero que hayas encontrado ahí un ratito para compartir con nosotras es un gusto. También tenemos a Eva Istúriz, que es la directora del Instituto Navarro para la Igualdad. Y en ese sentido también agradecer, porque este programa lo realizamos coorganizadamente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hay un apoyo por parte del INAI potente y la verdad que eso siempre es un gusto, ¿no?, poder montar estas cosas y que desde las instituciones también nos apoyen, pues está muy bien. Así que nada, os dejamos con una sesión súper emocionante. Un par de puntualizaciones así como técnicas. Por favor, silenciar vuestros micrófonos para que no haya interrupciones. Y luego también que si queréis participar lo hagáis a través del chat, ¿vale? Hay algunas personas que nos han escrito al correo electrónico, pero hay que hacerlo en el chat para poderlo poner en plenaria, ¿no?, y poder compartir todas juntas. Y entonces, en ese caso, como después vamos a hacer una serie de preguntas después de la exposición de Nuria, pues entonces, si queréis hacerle alguna pregunta o comentario, o queréis hacer algunas aportaciones o pensamientos, yo qué sé, lo que queráis compartir, lo ponemos en el chat y también podemos hacer esto, ¿vale? Así que nada, es que ricasco a todo el mundo, gracias y a disfrutar. Bueno, es que ricasco y arratsaldeón. Gracias, Ruth, por la presentación. También quería agradecer a la Fundación IPES, al Instituto Navarro para la Igualdad. Creo que, bueno, que es muy importante encontrar espacios como este para poder pensar, digamos, sobre el momento, sobre lo que está pasando ahora, que se agradece entonces poner los dispositivos para que esto sea posible. No sé si será súper interesante, por lo menos espero que, bueno, que pueda dar unos inputs quizá para la discusión o para pensar algunas cosillas, ¿no? Es evidente que, bueno, que la pandemia nos ha planteado una situación completamente nueva, un escenario que abre en realidad como muchos interrogantes, ¿no? La situación de emergencia, bueno, ha sido tan grave que ha requerido pues, unas medidas de carácter muy extraordinario, ¿no?, como es, por ejemplo, la restricción de movimientos, que, bueno, como sabéis, a este nivel no se había hecho nunca en tiempos de paz en un país occidental, ¿no? Por lo tanto, no está de más que quizás nos preguntemos por, bueno, cómo las consecuencias que puede traer esto, ¿no?, para la concepción, digamos, del ejercicio de nuestros derechos políticos y quizá también para que podamos seguir ejerciéndolos en el futuro, ¿no? Como decía Ruth, es cierto que da la sensación de que hemos normalizado esta pérdida de derechos con una rapidez como muy acelerada, ¿no?, también debido, me imagino, a la gravedad de la situación, también probablemente al miedo, ¿no? Es un miedo
miedo al contagio que tiene evidentemente bases reales, no es un miedo infundado. Lo que pasa es que es verdad que en la primera fase, al menos del confinamiento, ahora es como más plural, pero en la primera fase se tradujo en una demanda de más confinamiento, ¿no? Tanto políticos como periodistas en redes sociales, lo que veíamos es que, bueno, pues de alguna manera el miedo tiene un lado oscuro, aunque sea justificado, que puede llegar a impulsar, digamos, o puede tener una cierta deriva o un impulso de carácter punitivista, ¿no? Lo que podríamos llamar el lado oscuro, aquello de los balcones, donde de alguna manera, además de los aplausos a los sanitarios, se ejercía una especie de control sobre la gente que estaba en el espacio público o se increpaba a los que parecían saltarse el confinamiento, ¿no? Digamos que este símbolo puede servir para pensar cómo se ha despertado una cierta pulsión de Estado, ¿no? Como control punitivo de estas restricciones impuestas por la pandemia, ¿no? De alguna manera, lo que se demanda al Estado es que controle, que ejerza esa posibilidad de control sobre la vida, ese biopoder. Y bueno, y el caso, por poner un caso extremo de biopoder, puede ser Perú, por ejemplo, que había impuesto en las restricciones del confinamiento como días alternos para salir, y en unos salían los hombres y en otros salían las mujeres, ¿no? A la calle. Entonces, bueno, evidentemente esto tiene unas consecuencias fuertes porque supone una agresión para las personas que no encajan en los roles establecidos o en la norma, ¿no? Para muchas personas trans, para muchas personas no binarias, esto ha sido un ejercicio de violencia pues, bastante destacado, ¿no? Evidentemente, aparte de estas situaciones extremas, bueno, la pandemia, como toda situación de excepción, digamos que ofrece a varios regímenes autoritarios, autocráticos, pues unas justificaciones para ampliar la imposición de unas ciertas medidas coercitivas o en ocasiones para aumentar la concentración de poder, ¿no? El caso extremo, digamos, es la orden de matar que había dado Duarte, el autócrata de Filipinas, o bueno, en regímenes europeos como Hungría, donde gobierna la extrema derecha, que se ha aprovechado el estado de emergencia para gobernar por decreto o para restringir derechos. Otro caso sería el de Polonia, ¿no? Donde se ha intentado restringir el derecho del aborto, con bueno, las reacciones que habéis podido ver estos días de grandes manifestaciones para oponerse a esto, ¿no? Bueno, esos son casos, digamos, como más extremos, pero los estados democráticos, en estas emergencias también tienden a emerger ciertas como pulsiones o tentaciones totalitarias que también laten en nuestras sociedades, ¿no? Aquí, bueno, es cierto que en algún momento se intentó imponer que las medidas restrictivas de circulación y cierre se pudieran, digamos, decretar sin necesidad de recurrir al estado de alarma, que como ya sabéis implica un control parlamentario. Finalmente se paró también, en parte por declaraciones, o sea, por el Poder Judicial. Este es bueno, pues digamos, un ejemplo de cómo la tentación de ponerlo fácil, digamos, para la capacidad ejecutiva del gobierno en este caso, para un estado de una situación como esta extrema, pues hay la tentación de acelerar, digamos, lo que puede ser el tipo de control parlamentario que necesita un estado de emergencia donde se suspenden garantías, se suspenden derechos como es el de circulación, derechos fundamentales como el de reunión o incluso el de manifestación, ¿no? Luego entraré un poquito más ahí. Otra cosa que, bueno, que nos sorprendió, yo creo que a todas, es el lenguaje bélico que se utilizó en la primera fase de la pandemia, ¿no? Es una guerra, todos somos soldados, esto la vamos a ganar. Bueno, este lenguaje bélico de alguna manera parece que invoca una cierta disciplina social, la idea esta de no se puede criticar la cadena de mando, ¿no? Porque estamos en una guerra y no hay lugar para la crítica. Y bueno, sabemos por experiencia que cada vez que se han utilizado este tipo de discursos, ¿no? Cuando la guerra contra el terrorismo es el ejemplo más evidente, ¿no? Esto ha implicado una restricción de derechos fundamentales y también la implementación de legislaciones de excepción que, bueno, que todavía permanecen vigentes, tanto en nuestro ordenamiento jurídico, hablo del Estado español, también a nivel internacional. Bueno, ya sabemos que las leyes antiterroristas que se promulgaron tras los ataques del 11 de septiembre del 2001, ¿no? Se promulgaron en muchos países, aunque aquí ya las teníamos previamente, se han utilizado muchas veces para reprimir, digamos, formas legítimas de disenso político. Incluso se llegó en un momento a legitimar públicamente en el discurso público el empleo de la tortura o lugares donde no rige ningún tipo de derecho como es Guantánamo, ¿no?
de alguna manera aquí, pues el dilema que se planteaba era en términos de seguridad y libertades, ¿no? Cedemos libertades en pro de tener más seguridad. Se utilizaba el recurso del miedo, ¿no? Yo creo que ahora, pues, esta situación de la pandemia hace que la salud pueda jugar dentro de este binomio, ¿no? Y de alguna manera, bueno, precisamente esa experiencia que hemos tenido con el recorte de libertades asociados a la dialéctica esta del terrorismo, nos ha hecho ver que después de estos años de implementación de estas restricciones de derechos o del seguritarismo, no ha aumentado la sensación de seguridad, ¿no? Pese a haber, digamos, renunciado a libertades. Entonces, bueno, la pregunta que nos podemos hacer es si con la cuestión de la salud puede llegar a pasar algo similar, ¿no? También qué precedentes se pueden sentar para futura gestión de futuras crisis que sabemos que por desgracia pueden venir asociadas al cambio climático o a otros panoramas, digamos, que se ciernen o que ensombrecen nuestro futuro. Aquí un ejemplo muy sencillo, digamos, es el de la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana del 2015, que el gobierno se había comprometido a derogar, al menos en parte, y que precisamente es la que se ha estado aplicando en el estado de alarma para hacer cumplir las restricciones, ¿no? Bueno, no sé si os acordáis de los partes diarios de datos de casos de virus, ¿no? De ocupación hospitalaria, eran acompañadas también de partes de cuántas sanciones se había impuesto, ¿no? A los 2 meses ya había más de 1 millón de multas y bueno, yo creo que en este marco, digamos, esta ley ha quedado relegitimada, al menos no se ha escuchado o no se ha vuelto a oír hablar de la posibilidad de su derogación. Y bueno, precisamente sabéis que es una ley que también en un principio encajaba en esta reacción contra el terrorismo, ¿no? Se decía que iba a permitir perseguir la lucha del yihadismo islamista a través de ciertos delitos de opinión, ¿no? Y que ya se han impuesto miles de multas a manifestantes, a defensores de los derechos humanos con esta ley. Y el ejemplo como más reciente, quizá más sangrante que tenemos, es hace muy poquito se impusieron multas de 20.000 euros a activistas de la PA de Vallès, en Cataluña, por intentar parar un desahucio, ¿no? Son multas que en el siguiente desahucio se pueden incrementar, se pueden duplicar, ¿no? Es lo que dijo la policía. Bueno, pues digamos que este es un marco evidente de restricción de derechos. Ya circuló un manifiesto de juristas que alertaban sobre lo que podía implicar para la democracia esta suspensión de derechos fundamentales. Y bueno, es evidente que durante el primer estado de alarma las restricciones fueron mayores, pero también la promulgación del siguiente estado de alarma, lo que hemos visto es que también se imponen ciertas restricciones. Por ejemplo, el derecho de manifestación queda, digamos, limitado por si en la comunicación previa la autoridad competente que tiene que autorizar esa manifestación o esa concentración prevé que no vas a poder garantizar las medidas de seguridad. Bueno, esto, digamos, abre también espacio a una cierta arbitrariedad de la comunicación previa de estas manifestaciones, ¿no? Bueno, yo creo que siempre con estos derechos de reunión, de manifestación, que ya damos por sentado, hay que recordar que son derechos políticos fundamentales, que son conquistas que ha arrancado el movimiento obrero mediante luchas que fueron muy duras, que duraron más de 100 años. Entonces, bueno, hay que tener eso en cuenta porque las damos por sentadas y a mí me sorprende que no se haya hablado más o no se haya hablado más desde un espacio, digamos, de progresista o de izquierdas, porque es verdad que la derecha sí ha hablado, se ha hablado de esto de una manera, digamos, de carácter muy instrumental para ir directamente contra el gobierno, pero sorprende que precisamente hayan sido tanto los periódicos de derechas como las voces de derecha y de extrema derecha, como puede ser Vox, las que han reivindicado el derecho de manifestación, aunque ya digo, de una manera muy instrumental, ¿no? Es verdad que en estas leyes que se han promulgado de estado de alarma, ni en el anterior ni en el actual aparece ninguna mención especial, ¿no?, a la preservación de la actividad política y sindical. Esto sorprende porque sí se recoge un apartado expreso sobre las restricciones de aforo en lugares de culto, ¿no? Dicen, bueno, hay que para garantizar el derecho de culto, los templos podrán ejercer el culto, digamos, con estas restricciones, ¿no? Y hay una mención y unas características que se enumeran. Y sorprende, sin embargo, que el ejercicio de los derechos políticos no parezca merecedor de un apartado especial, ¿no? Hasta ese punto, digamos, los tenemos como algo casi asumido y como relegado, ¿no? Bueno, pues
es evidente que todo esto más ha producido, esta suspensión de derechos, esta ambigüedad también con esto como el ejercicio de estos derechos, dentro de un marco donde sí estás, digamos, obligado a trabajar, porque el trabajo no ha parado. Y bueno, si el trabajo no para, pues la actividad sindical no debería ser algo de lo que podemos prescindir, ¿no? Si el trabajo no para, la lucha por reducir el nivel de explotación tampoco puede parar. Y también es algo que hemos visto en los movimientos sociales, ¿no? Reanudado los desahucios, se han reanudado los cortes de suministros básicos, parece que viene una crisis que tiene que ver pues, con la restricción económica de los confinamientos y bueno, pues las PAS, las organizaciones de barrio también están teniendo problemas tanto para reunirse como para protestar. ¿Cómo guardas la distancia de seguridad cuando estás parando un desahucio, no? Bueno, pues organizarse ya es difícil, ¿no? Y digamos, este tipo de indeterminación que provoca el no saber muy bien qué tipo de normativa hay para el ejercicio de estos derechos hace que muchos activistas, muchos militantes, muchos grupos de base estén también, digamos, autocensurándose porque no saben muy bien, autocensurándose también por una, yo creo, porque ha calado esta idea y entiendo que es positivo, ¿no? Que es la de la responsabilidad, de no poner a la gente en riesgo innecesariamente. Pero bueno, hay que valorar también, o sea, la cuestión del riesgo es qué es imprescindible, por lo que es imprescindible arriesgarse, aunque sea con medidas de seguridad, y por lo que no. O sea, es decir, vamos a trabajar, tomamos medios de transporte, hacemos muchas cosas, incluso hay cines y bares abiertos, y sin embargo, a veces puede parecer que la actividad política sea algo casi como una actividad de ocio que pueda ser suspendida en un momento, digamos, difícil, ¿no? Bueno, es evidente que las restricciones son necesarias, yo no estoy diciendo otra cosa, tampoco quiero que lo parezca así, pero bueno, que creo que el derecho a la protesta y los derechos políticos deberían ser especialmente protegidos porque también de ellos depende la vida democrática de una sociedad, ¿no? Y también dependen, digamos, las luchas por mejorar las condiciones de vida de la mayoría, ¿no? Por tanto, creo que es importante seguir diciendo que no hay democracia sin movimientos sociales, no hay democracia sin lucha sindical. Y bueno, y sí me sorprende que precisamente ha sido la derecha, la extrema derecha, la que haya hecho bandera de la defensa de estos derechos, aunque sea con este uso instrumental y reactivo, ¿no? Y también vinculado incluso a veces a intentar recoger el descontento social que generan pues, las medidas restrictivas, porque evidentemente tienen consecuencias materiales y bueno, pues hemos visto en este segundo confinamiento también cómo el descontento social ha ido creciendo y digamos que ellos están intentando pescar en río revuelto y pescar, digamos, ese descontento asociado también a cosas más graves como pueden ser las teorías de la conspiración, el negacionismo antivacunas, no sé, a un lado oscuro, digamos, de todas estas teorías que en el mundo se han asociado con las extremas derechas, también porque precisamente las extremas derechas crecen en una crisis de legitimidad del sistema político, de las instituciones, y ellos juegan a alimentar, digamos, esto, ¿no? Pero bueno, creo que es importante que estamos viviendo ya los primeros elementos de una crisis que será probablemente muy grave y que nos podemos encontrar próximamente con un escenario de fuerte conflictividad social, ¿no? Los ERTEs pues, van a acabar y va a haber despidos, van a seguir los desahucios. Ya hemos visto como las consecuencias de esta crisis en las colas de alimentos y bueno, y de alguna manera lo que nos jugamos con la lucha por preservar esta capacidad de movilización y de organización es la capacidad de intervenir en la recesión que se avecina, ¿no? Intervenir políticamente, luchar por el sentido de las medidas que van a venir, que probablemente en esta ocasión parece ser que no van a ser tanto por el sentido, pues contra los recortes, luchas contra los recortes, ¿no? Sino, ya, bueno, al menos inmediatamente no parece que sea así, ya veremos qué sucede con la deuda que se está generando, sino que esta vez la pelea parece que va a ser más por en el sentido de las transferencias europeas que se van y que de las medidas donde se va a invertir ese dinero para paliar la crisis, ¿no? ¿Cómo van a ser utilizados esos 140.000 millones del Fondo de Recuperación Europeo? Es decir, que de alguna manera las luchas más importantes van a ser quizá por la reapropiación de partes significativas de esta riqueza social, ¿no? Que se va a redistribuir en los próximos meses. Creo que también es importante cuando hablamos de esta situación y de este recorte de derechos entender que
bueno, de alguna manera, o comentar quizá el paisaje social sobre el que se despliegan estas medidas securitarias, ¿no? De alguna manera decimos, bueno, las grietas sociales ya existían, el virus solo las ha profundizado o quizás ha puesto el foco en ciertas cuestiones y las ha hecho más visibles, ¿no? Yo voy a nombrar dos: la cuestión de los cuidados, de la reproducción social, que es imprescindible para el feminismo, y la cuestión de las migraciones, que además creo que se interrelacionan de varias maneras. La más evidente quizás es cómo género y origen migratorio, raza, son funcionales, digamos, a la estratificación del mercado de trabajo, ¿no? Cómo género y estatus migratorio son los eslabones más débiles, más explotados del mercado laboral. Y bueno, yo creo que precisamente el feminismo, y quizá el feminismo más marxista, ha dado herramientas para analizar bien estas cuestiones, ¿no? Una frase que se ha repetido mucho estos días también es la constante de que no se está eligiendo entre vida y economía, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que esa es la contradicción fundamental que organiza nuestra sociedad ya antes de la crisis. El feminismo lleva mucho tiempo hablando de esto. Supongo que la sesión de Yayo Herrero, que no he podido ver, habrá hablado un poco de esto, ¿no? De lo que llamamos el conflicto capital-vida, porque sabemos que la lógica del beneficio, que es la lógica, digamos, que articula o el eje alrededor del que se organiza nuestra sociedad, es contrario a la lógica de la preservación de la vida, y luego decimos desde el feminismo, y a la lógica de la preservación de vidas que merezcan la pena ser vividas, ¿no? Porque no es solo vivir, ¿no? No solo sobrevivir, sino queremos más, ¿no? Queremos hacer cosas significativas, ¿no? Decían el pan y las rosas, ¿no? Las rosas también las queremos. Bueno, esta contradicción entre vida y economía, y el caso más evidente, más patente de estos días, es la existencia de patentes en medicamentos, ¿no? Como vemos que las farmacéuticas ya están compitiendo y no colaborando para hacer una vacuna que podría salvar miles de vidas, cientos de miles de vidas. Y bueno, y el gran ejemplo, digamos, es la incapacidad de frenar el cambio climático. Estos, digamos, dos indicadores, hay cientos de indicadores, hay tantos indicadores de esta contradicción entre capital y vida como vidas que se consideran sobrantes, ¿no? Hoy, precisamente, el sistema económico hace esta distinción, ¿no? Entre vidas que merecen ser preservadas y las que no. Eso en palabras de Judith Butler, ¿no? Creo que el caso de las residencias de ancianos ha puesto esto de manera muy evidente, ¿no? No solo por el número de afectados, de personas que han fallecido en residencias, se está hablando de más de 22.000, aunque las cifras sabemos que bailan un poco. Es evidente que la población de las residencias es población de riesgo más clara, porque también tiene niveles de dependencia muy altos. O sea, es normal que haya mortalidad en las residencias, no vamos a decir que no. Pero digamos que lo que ha sido evidente es que en muchos casos estas personas han sido abandonadas, ¿no? En Madrid, supongo que ha pasado en otros lugares, no solo no se han medicalizado las residencias, no solo ha habido médicos y atención y cuidados para las personas que estaban enfermas de COVID en las residencias de ancianos, sino que también hubo una instrucción, digamos, de la Comunidad de Madrid en la que se decía literalmente que se impedía trasladar a ancianos que tuvieran ciertas condiciones, ciertos grados de dependencia, que bueno, en las residencias la mayoría tienen grados de dependencia. Entonces se les impedía trasladar a estos enfermos de COVID a hospitales en los momentos más duros de la pandemia, ¿no? Ese triaje, ese tipo de triaje. De alguna manera se les estaba abandonando directamente, ¿no? Y esto es más evidente, más sangrante si queréis, porque a los que tenían seguro privado sí se les trasladaba y se les atendía en hospitales privados, ¿no? Entonces, bueno, a veces las vidas que se preservan simplemente son las vidas de aquellos que pueden pagar, ¿no? Las que producen beneficio. Bueno, el caso de las residencias es interesante también porque, bueno, en Madrid ha habido movilizaciones ya desde bastante antes por la situación terrible que estaban las residencias privatizadas. Entonces, bueno, también de alguna manera lo que ha hecho la pandemia es agudizar esta situación y hacer más evidente, ¿no?, qué ha supuesto el proceso de privatización que ha promovido la ideología liberal en estos espacios y cómo eso está vinculado con la crisis de cuidados, que es también otro de los conceptos claves del feminismo, en este caso vinculado al cuarto pilar del estado del bienestar, que ya sabemos que es la dependencia, ¿no? Y qué pasa con nuestras personas mayores en sociedades donde cada vez hay más mayores y cada vez vamos a ser más mayores, ¿no? Porque son sociedades envejecidas.
Creo que el feminismo precisamente ha explicado que todos somos dependientes en un momento u otro de la vida y esto creo que es una cosa que tenemos que seguir repitiendo, más en un contexto como este. También, digamos, el contexto de la pandemia ha ayudado a poner luz, no sé, a ejemplificar o a quizá desvelar algunos aspectos de esta cuestión que para las feministas ya eran tan evidentes, pero que de repente han empezado a ocupar quizás espacio en los medios de comunicación de una manera en la que antes no sucedía, ¿no? Precisamente el feminismo lleva mucho tiempo hablando de que el sujeto idealizado sobre el que se articulan las democracias occidentales, esa ideal, ¿no? Esa idealización de un sujeto independiente que concurre, digamos, con libertad al mercado y participa políticamente, bueno, pues el feminismo dice que ese sujeto independiente es una ficción, que todos somos seres interdependientes, ¿no? Y digamos que es una ficción que además ha podido ser sostenida simplemente porque había mujeres sosteniendo la trama de interdependencias que hacía que eso funcionase, ¿no? Que funcionase la sociedad y que hubieran, digamos, esas personas supuestamente independientes que no lo son, listas, digamos, para trabajar y para participar en política. Bueno, esa trama de cuidados, ¿no? Que ha sido relegada al ámbito privado, del hogar, y bueno, ya sabemos que las mujeres han sido las que han estado sosteniendo estos cuidados de manera invisibilizada, gratuita. No lo repito porque supongo que mis compañeras lo habrán hablado y bueno, probablemente muchas conozcáis, estáis muy familiarizadas con este tipo de conceptos, pero bueno, digamos que recordar que del ámbito del feminismo marxista también se ha dicho que no estamos hablando solo de la reproducción de la vida, ¿no? Cuando hablamos de cuidados, sino que estamos hablando también de la reproducción de mano de obra, ¿no? Y que sin eso no hay acumulación capitalista, ¿no? Es un elemento que hay que tener en cuenta cuando hablemos de redistribución de recursos, estamos hablando de reapropiarnos una riqueza que ya estamos produciendo las mujeres cuando cuidamos gratuitamente en los hogares, ¿no? Creo que sí que ha habido una exclusión del debate público quizás bueno, una exclusión, pues yo he visto muy pocas referencias a esas y a eso y creo que tiene mucho que ver con este marco, ¿no? Donde los cuidados han sido invisibilizados, que es que, el cuidado de los enfermos de COVID que se ha estado sosteniendo desde los hogares durante la pandemia, ¿no? Casi como si no existiese. Sin embargo, han sido millones de contagiados en el mundo que no han pasado por un hospital, ¿no? O sea, de alguna manera sí hemos aplaudido al personal sanitario, sí hemos puesto el foco en esos trabajos que eran imprescindibles de servicios, ¿no? Hemos puesto algo el foco en los servicios de atención, de cuidados. Sin embargo, me da la sensación de que no se ha hablado de esos cuidados a los enfermos, ¿no? De alguna manera, precisamente porque otra vez pensamos que pertenecen al ámbito de lo privado, ¿no? Y precisamente ese ámbito donde ese tipo de cuidados se hacen por amor, ¿no? Que es digamos, el instrumento ideológico que ha servido a que las mujeres lo hiciésemos muy a gusto muchas veces, pero que lo hiciésemos de esa manera, digamos, sin exigir nada a cambio. Bueno, otra cosa que dice el feminismo precisamente es esta crisis de cuidados que ya vivimos normalmente, ha sido agudizada, ¿no? Con las escuelas cerradas, con más enfermos y dependientes que atender, sin apenas ayudas. De alguna manera, durante el confinamiento, el mundo muchas veces parece que se había detenido, pero las tareas de reproducción han continuado en las casas, ¿no? También se ha hecho patente, yo creo que de alguna manera, que estas tareas, cuando se consideran como empleo, ¿no? Las de limpieza, trabajadoras domésticas, cuidados en residencia o de niños, precisamente se ejercen en malas condiciones y se retribuyen como si fueran trabajos que no fuesen importantes, ¿no? Evidentemente, muchos de ellos han sido realizados en gran medida por mujeres migrantes, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? La división sexual del trabajo es funcional precisamente al mantenimiento de estos trabajos como, bueno, como si no contasen, como si que se pudieran tener malas condiciones de trabajo y estuviesen mal retribuidos, ¿no? Sin embargo, la crisis del coronavirus lo que ha hecho evidente es que no solo son importantes, sino que son la base de todo lo demás, ¿no? Sin eso no hay sociedad. Pero bueno, esa importancia, digamos, no se ha correspondido y no se corresponde ni con corresponsabilidad social, en el caso del trabajo no pagado en los hogares, que es lo que pedimos las feministas, ¿no? Corresponsabilidad, Estado y empresas y hombres, en el caso de la igualdad en las parejas heterosexuales, evidentemente. Eso que pedimos las feministas, corresponsabilidad social y, evidentemente, buenos salarios y condiciones de trabajo en relación a los cuidados que son pagados, ¿no?
Creo que aquí, bueno, reside precisamente una de las claves para repensar la cooperación social en toda su complejidad. De hecho, yo creo que es aquí precisamente donde reside la principal potencia de política del feminismo, ¿no? Es un feminismo que, por un lado, digamos, tiene que apoyar o debería apoyar y sostener el conjunto de conflictos y luchas que giran en torno al trabajo de las personas cuidadoras. Yo creo que estos últimos años las organizaciones de trabajadoras domésticas están dando un ejemplo muy importante en ese sentido y además han estado participando en las asambleas del 8 de marzo, lo hemos visto aquí en Madrid, son nuestras compañeras. Entonces, centralidad de esas luchas y estos conflictos en torno al cuidado nos pueden hacer repensar también cómo impulsar, pero también cómo dar forma al nuevo estado del bienestar que necesitamos, ¿no? Yo diría un nuevo estado del bienestar feminista, porque me gusta ese adjetivo. Por supuesto, yo creo que eso implica pensar otra vez qué es el bienestar, ¿no? Dentro del estado del bienestar. ¿Qué es vivir bien? Que es una cosa que también ha planteado el feminismo. Y actualmente, precisamente, es el poder del capital el que organiza la economía, ya lo hemos dicho, ¿no? El conflicto este capital-vida. Entonces, bueno, cómo repensar, digamos, toda la organización social a partir precisamente de dar valor a un principio diferente, que es un principio de reciprocidad, de solidaridad, de colaboración, que es el que podemos extraer o que hay implícito en esas tareas de cuidado, ¿no? Digamos, de la parte esta de trabajar gratis por amor, sería la parte, digamos, que hay que rescatar de los cuidados, ¿no? Yo creo que de alguna manera en este tipo de conceptos, en esta potencia política del feminismo, también reside la capacidad de llegar a dar forma a nuevas utopías, ¿no? Parece que, bueno, decimos que quizá la izquierda está en crisis desde hace bastantes años, ¿no? Y precisamente yo creo que el feminismo tiene como una visión del mundo, una visión de un mundo nuevo que queremos construir, ¿no? Entonces, estas redes de interdependencia pueden ser la base, digamos, en las que organizar o sobre las que organizar una nueva sociedad, una nueva idea de sociedad. Es la parte utópica del feminismo, más allá de que demandemos pues, cosas concretas que son exigencias para el ya, ¿no? Que tienen que ver con la violencia machista o con las condiciones laborales, etcétera, ¿no? Otra cosa que se ha dicho mucho es, bueno, el virus no distingue de clases sociales, ¿no? Que es una frase bastante, bueno, muy común, pero también ha sido desmentida, yo creo, abundantemente con ejemplos estos últimos tiempos. Digamos que cuando el Estado refuerza este lado securitario, siempre pone más presión en aquellos que normalmente ya la tienen, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando se trastoca, digamos, la normalidad para los que ya van andando, digamos, en el filo de la precariedad, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera eso, la pandemia nos ha hecho mirar a sitios que estaban ocultos o quizás a sitios que estaban normalizados, ¿no? Y que de repente, digamos, esto es como la gota que colma el vaso en determinados espacios donde ya no habían derechos o se estaban vulnerando los derechos humanos más básicos y de repente esto ha sido como la llama que ha encendido la pradera, por así decir, al menos a un nivel de hacerlo más evidente, ¿no? Yo creo que esto es muy evidente en la cuestión de la situación de los migrantes, muchos de ellos, bueno, sin papeles. Ha sucedido en los CIES. O sea, hemos puesto de repente la mirada en, no sé, en las chabolas que hay en el sur que pertenecen a las personas migrantes que se dedicaban a la agricultura, donde viven jornaleros que no tienen ninguna condición ya higiénica normalmente porque no tienen tampoco agua potable. Esos son jornaleros migrantes que viven en Huelva, en Almería, ¿no? Que están dedicados a la agricultura. ¿Qué medidas de higiene y de sanidad se pueden tomar en esos lugares donde no ha habido anteriormente, ¿no? Hemos visto también esa situación de excepcionalidad, digamos, en la situación nefasta de los campos de refugiados, donde la excepción ya es la norma. Y hemos visto también las situaciones a las que ha abocado la pandemia a las trabajadoras domésticas que están en régimen de internas, que ya normalmente tienen digamos, un nivel de vulneración de sus derechos laborales muy alto y que pues últimamente han aparecido algunos documentales, unos trabajos periodísticos donde ellas explicaban que muchas de ellas han sido obligadas a permanecer encerradas con sus empleadores durante la pandemia, ¿no?
Bueno, pues de alguna manera eso. La pandemia lo que ha hecho es permitirnos ver, digamos, con mayor claridad esa fractura entre las vidas que, según nuestro modelo de organización social o nuestra economía, ¿no?, merecen ser preservadas y las que no. O sea, digamos que partimos de esta ya falta previa de derechos de personas migrantes y que la situación de excepción lo que ha hecho es empeorar esas condiciones. Lo hemos visto en la cuestión de las identificaciones por perfil racial, que se llaman. El estado de alarma, digamos, ha disparado las denuncias de racismo policial en varias ciudades porque la policía estaba parando, bueno, en ese momento en el que además la policía está parando a todo el mundo que va por la calle, pues evidentemente las personas que tienen más que perder, digamos, en una identificación policial, pues fundamentalmente son los migrantes en una situación irregular. Y de alguna manera esto nos hace evidenciar esas fronteras cotidianas que también son interiores, que están inscritas en la organización social y que de alguna manera se hacen evidentes o se refuerza esa situación, o sea, que cualquier situación de excepción va a afectar más a los espacios que ya son vulnerables, las vidas que ya son vulnerables, ¿no? También hemos visto algunas situaciones, unos casos extremos, como sucedió en Albacete, donde se confinó a unos temporeros de manera obligada, ¿no?, un confinamiento vigilado policialmente en un polideportivo, aunque habían dado PCRs negativas, y digamos que esta situación de confinamientos vigilados policialmente no ha sucedido con personas que tienen ciudadanía española, ¿no? También hemos visto situaciones extremas con las temporeras marroquíes que trabajan aquí por contingente, ¿no?, en la agricultura andaluza fundamentalmente, y que tampoco han podido regresar en su país, que han estado meses varadas en muy malas condiciones, ¿no? Bueno, lo he dicho ya varias veces, pero esta situación es excepcional, pero esta vulneración de derechos es previa a la pandemia, ¿no? Es que en Europa la seguridad principalmente está entendida muchas veces como militarización de la frontera, ¿no?, y militarización de los territorios. Precisamente esto que he nombrado de las fronteras interiores, ¿no?, que, digamos, de alguna manera son funcionales al mantenimiento de estas poblaciones de migrantes como mano de obra barata, ¿no? Digamos que la mirada que tenemos sobre la migración es fenómenos que se contemplan fundamentalmente desde una óptica de la seguridad. Muchas veces se conciben como una amenaza a la existencia de nuestra sociedad, incluso a la existencia de Occidente. Es verdad que esta es la retórica fundamentalmente de la extrema derecha que ha emergido más últimamente, pero perdonadme que me pierda, es que de repente me salta la pantalla y se me va todo, me ha pasado varias veces ya, se me salta la pantalla de vez en cuando, no sé por qué sucede esto. Es que ha habido un momento en el que se ha perdido la conexión y por eso que te han vuelto a poner en grande, que te habían puesto en pequeñica y habíamos perdido la Ah, línea. vale, pues cada vez que sucede esto se me va a mí la pantalla y no tengo guión ni nada, pero bueno, por eso si veis que me pierdo en algún momento es que me está sucediendo esto. Vale, vale, ya les Que, decimos, sí, ¿vale? que Venga, ya pierdo el siento, hilo. Nuria. No pasa nada. Es más que nada por vosotros que de repente me paro. Bueno, a ver si recupero el guión, es que no sé ni dónde está, lo he perdido. A ver, ¿dónde lo tengo? Se me ha ido la pantalla, se me ha ido todo, el documento, se me ha cerrado, no sé por qué. A ver. Ya recupero el hilo, no os preocupéis. A ver. Ahí está aquí. Bueno, iba por aquí, por aquí. Mm. Bueno, me disculpo por esta interrupción. Eh, lo que estaba hablando es sí, de cómo se contemplan las migraciones como desde la óptica fundamentalmente de la seguridad, ¿no? Cómo esto sucede como una política no solo de la extrema derecha, sino como una política oficial de migraciones de la Unión Europea y también de los partidos mayoritarios, ¿no? Digamos que este hecho, ¿no?, el de la seguritización, que se haya invertido en tecnologías de control, pero también el aumento de los encarcelamientos, ¿no? Los índices de criminalidad en el Estado español son estables desde hace muchos años, sin embargo, las tasas de encarcelamiento siguen aumentando, ¿no?, y son incluso de las más altas de Europa, ¿no? Digamos, esta seguritización ha sido como la respuesta
que de alguna manera yo creo que se ha dado a la percepción de inseguridad vital que, bueno, que tienen muchos europeos ante el avance, digamos, del neoliberalismo sobre las condiciones de vida, ¿no? Las consecuencias que ha tenido la implementación de medidas neoliberales en las condiciones de vida de las poblaciones europeas, ¿no? Y, digamos, esta solución de intentar aumentar la percepción de seguridad basándonos en la seguridad entendida como eso, como control de las migraciones, como control en el espacio público, como más policía, como más medidas de tipo securitario, más encarcelamientos, es una solución que entronca perfectamente con la propuesta política, con la ideología de las nuevas opciones de la extrema derecha, ¿no? Entonces, bueno, desde el feminismo, ¿qué otros pensamientos podemos hacer para pensar la seguridad de otra manera, ¿no? Bueno, por un lado hay una cuestión muy evidente que es frente a esa idea de que la responsabilidad es individual y por tanto hay que vigilar que la gente respete los confinamientos. Hay también una demanda o hay que poner el acento en una demanda de responsabilidades colectivas, ¿no? ¿Qué ha pasado en la sanidad desde la crisis del 2008 para que esté infrafinanciada o tengamos trabajadores precarios o plantillas escasas, ¿no? ¿Qué sucede con esa inversión ahora mismo que no hay suficientes rastreadores, pruebas, personal en muchas comunidades autónomas, ¿no? Entonces, bueno, precisamente son elementos que haría que la solución del encierro fuese lo más excepcional posible. Bueno, desde el feminismo, al menos desde un feminismo, digamos, de base, se ha apuntado a una concepción de seguridad que lo que dice, de alguna manera, es que preservar la vida no es confinarse únicamente, es invertir en instituciones comunes, ¿no? En instituciones que cuidan. Entender aquí la demanda del Estado a un Estado cuidador, no a un Estado vigilante. Porque, bueno, además sabemos que muchos especialistas han explicado que los determinantes sociales de la salud precisamente están relacionados con políticas públicas y con la desigualdad en la distribución del poder, ¿no? Determinantes sociales de la salud, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de precarización laboral, de pobreza, de problemas de vivienda, incluso de problemas medioambientales, ¿no? Por tanto, no necesitamos más policía en los barrios, sino más recursos, más instituciones comunes, ¿no? Precisamente esta ha sido una de las demandas del movimiento Black Lives Matter, ¿no? Ellas tienen una campaña que es Defund the Police, ¿no? De financiar la policía, y dicen lo que necesitamos es menos policía en los barrios y más educación, más servicios en los barrios pobres, que es donde está la mayor, bueno, que barrios pobres donde muchas veces hay tanto por ciento de población afroamericana, ¿no? Bueno, por tanto, esta solución punitiva ante la crisis es la que frente al miedo o frente al virus, digamos, propone un Estado que castiga, ¿no? Y esta podría ser también probablemente una propuesta que conecta mejor con las propuestas neoliberales y, como ya he dicho, con las propuestas postfascistas, ¿no? Que ante estos miedos que están provocados por las crisis recurrentes, por la indeterminación social, ofrecen más armas, más fronteras, más enemigos también, los migrantes, o pueden ser en determinado momento los homosexuales, las feministas. Bueno, ante esta solución punitiva, el feminismo de base lo que propone es más sociedad y más cooperación, ¿no? Más demanda de derechos sociales, más sanidad pública, más inversión en esa cuarta pata del estado del bienestar, que hemos dicho que es la dependencia. Y bueno, pues también no solo más demandas al Estado, sino más capacidad de generar autonomía, ¿no? Más capacidad de generar nosotros espacios de ayuda mutua en los barrios, ¿no? Y en las ciudades y en nuestros pueblos. Por tanto, como decía, es un feminismo que pide más derechos sociales, que yo creo que además precisamente deberían estar vinculados a la defensa de los derechos políticos. Precisamente estos derechos políticos son imprescindibles para poder defender, ampliar o incluso repensar el estado de bienestar que necesitamos. Y de alguna manera esas luchas feministas conectan con esta demanda al Estado porque lo que estamos pidiendo, como decía antes, es una riqueza social que nos corresponde, ¿no? Esa que producimos para que el sistema pueda seguir funcionando cuando nos encargamos de cuidar de forma gratuita en los hogares, ¿no? Por último, bueno, yo además creo que además de la renta indirecta que se pide cuando está reivindicando el estado del bienestar, ¿no? Y los servicios públicos, yo creo además en la demanda de renta básica universal como otra demanda, ¿no? De apropiación de renta de forma directa, ¿no? Creo que es un debate abierto en el feminismo y que está bien recordarlo de vez en cuando.
ya digo, yo creo que es, bueno, y cada vez más es una demanda de los movimientos sociales. Lo hemos visto estos últimos tiempos con las demandas de los bloques, digamos, de las organizaciones de movimientos sociales que han hecho sus propuestas, y una muy fuerte, yo creo, estos últimos tiempos que ha sonado era la renta básica, que por primera vez suena como algo, digamos, como una exigencia muy lógica en este contexto, ¿no? La crisis no es culpa de nadie y, por tanto, no la tenemos que pagar nosotros. Bueno, la anterior tampoco lo era, pero sí que había calado un poco esa idea de que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Precisamente, bueno, también decía esto de demanda del Estado de más servicios públicos o renta directa, pero también una propuesta que yo creo que entronca muy bien con el feminismo, que es la idea esta de seguridad comunitaria. En estos últimos tiempos de la pandemia, además, digamos, de esta pulsión de Estado, hemos visto una pulsión de comunidad en todo el trabajo voluntario, de las redes de cooperación, de apoyo mutuo que han surgido, los WhatsApps de barrio, donde la gente se ofrecía para cuidar niños que no podían ser atendidos por sus padres, en los grupos de repartos de alimentos, ¿no? Yo creo que esas iniciativas las hemos visto que se han multiplicado en nuestras ciudades, y digamos que son una propuesta también antifascista, ¿no? Porque propuestas que frente al miedo al virus lo que proponen es lazo social y mayor cooperación, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos precisamente del concepto de seguridad comunitaria, no estamos hablando de vigilantismo, ¿no? Eso de las patrullas ciudadanas, porque a veces puede sonar, sino que, digamos, seguridad comunitaria es ser capaces de abordar colectivamente muchas violencias que afectan a la comunidad, ¿no? Que podría ser también, y hay ejemplos de atención a violencia machista de forma comunitaria, hasta el alcoholismo o el suicidio, y de alguna manera eso, reafirmar que seguridad comunitaria no son los linchamientos, por ejemplo, los que hemos visto contra centros de menores, donde se ha atacado a chavales inmigrantes, sino precisamente que seguridad comunitaria es todo lo contrario, ¿no? Es cuando se activan redes comunitarias que precisamente pueden evitar una salida reactiva a los problemas que hay a veces de convivencia en los barrios, ¿no? Y lo hemos visto también durante estos últimos tiempos. Donde hay más vida comunitaria, más organizaciones de barrio, hay menos conflictos de este tipo, ¿no? Se pueden gestionar de manera menos reactiva, y precisamente, bueno, lo hemos visto donde hay paz, donde hay asociaciones vecinales y tal, cuando hay un conflicto de este tipo se puede gestionar de otra manera, ¿no? Y precisamente esto es una manera, digamos, yo creo, de frenar esos sentimientos de los que se alimenta la extrema derecha, ¿no? Precisamente con esas cuestiones de los migrantes no acompañados, de los menores, de los chavales migrantes, o en otro tipo de conflictos, el de la ocupación, bueno, cómo se ha construido esa imagen del ocupa también como un migrante que se aprovecha, etcétera. Son espacios donde hay una posibilidad de crecimiento para estas opciones de extrema derecha. Y nada, como resumiendo un poco y para terminar, yo creo que desde el feminismo la aportación principal para repensar la seguridad parte de estas ideas, ¿no? Primero, seguridad es responsabilidad colectiva, ¿no? Es alimentar las instituciones comunes e impulsar otras, como pueden ser estos espacios de ayuda mutua en los barrios, ¿no? Reconstruir el lazo social, la solidaridad, los espacios feministas también de autoorganización, que de alguna manera pueden llegar a multiplicar estas experiencias de autogestión, donde la idea es que nos cuidemos entre nosotras, ¿no? De alimentar ese tejido social que, bueno, decíamos, siempre ese tejido comunitario siempre ha sido una tarea también femenina y es o sea, asignada tradicionalmente al rol femenino, y quizás sí es una tarea que sí que tenemos que reivindicar, ¿no? Que sí queremos salvar de esa adscripción, digamos, obligatoria del rol femenino. Bueno, y luego, muy importante también poner por delante o nombrar que seguridad no es solo seguridad frente al contagio, o no es solo seguridad frente a una supuesta amenaza externa, sino es también no tener dudas de si puedes alimentar a tus hijos o si te echarán de tu casa por no poder pagar el alquiler, ¿no? Y bueno, precisamente también esa sensación de inseguridad material, también yo creo que es un caldo de cultivo que contribuye a alimentar el crecimiento de la extrema derecha, ¿no? Y bueno, y para que todo esto sea posible, pues evidentemente necesitamos impulsar luchas que lo hagan real, ¿no? Que hagan posible esta redistribución, que quizá reinventen los derechos laborales y sindicales, que consigan que sigamos movilizadas, no solo para evitar una regresión en derechos, sino también, digamos, para ampliar el campo
de lo posible. Y bueno, yo creo que el feminismo es una herramienta ahí fundamental, y veremos en los próximos tiempos de qué somos capaces. Gracias, hasta aquí mi intervención. Bueno, pues muchas gracias, Nuria. La verdad que ha sido una exposición muy intensa y donde has estado reflejando lo que bien has comentado, que todos estos problemas existían y que sin embargo el coronavirus lo que ha hecho es poner el foco en ellos y iluminar muchas cuestiones que parecía que hasta entonces la crisis de cuidados, las violencias contra las mujeres, las desigualdades, pues, ¿no? De los trabajos. Yo siempre he dicho, ¿no?, que el empleo doméstico es porque está mayoritariamente en manos de mujeres, por eso no tiene derechos, porque realmente si fuera en otro sector, ¿no?, mayoritariamente ocupado por hombres, tiene no solamente derechos, sino otro valor social que no va ligado a todo esto. Desde luego que es muy importante. Sí que me gustaría, un poco, has estado hablando de alternativas que, ¿no?, que rompen con toda esta dinámica. ¿Cómo las ves ahora? Porque yo he tenido la sensación de que cuando apareció el confinamiento y los momentos más duros, sí que decíamos, podremos hacerlo de otra manera. No, no, ya teníamos un ejemplo, como muy bien has dicho, ya no, esta crisis no es culpa nuestra, cosa que la otra tampoco era culpa nuestra, era una crisis financiera, era una estafa, ¿no?, en ese sentido, pero sí que consiguieron que pensáramos que habíamos vivido por encima, ¿no?, y que teníamos una responsabilidad. En este caso es curioso porque siempre vamos a lo individual, pero era colectiva, ¿no? Teníamos, y sin embargo, en esta ocasión decíamos, jo, pues ahora tenemos la oportunidad de que salir diferente, y de hecho sí ha habido algunas medidas diferentes, eso es evidente, los ERTEs, ¿no?, el salario mínimo vital, o sea, hay unas cuestiones. Pero ¿cómo estamos en estos momentos? Porque yo tengo a veces un poco la sensación de que nos hemos desinflado un poco, ¿no? Que estamos como esperando mucho el dinero de Europa, ¿no?, que nos va a solucionar. Y entonces, todas esas iniciativas que se dieron, lo que has dicho, en los barrios, en los pueblos, que son la alternativa también al fascismo, como bien has dicho, ¿cómo la valoras tú en estos momentos? ¿Cómo la ves? Bueno, a mí me gustaría a veces ser más optimista de lo que normalmente soy. Bueno, dice optimismo de la voluntad, ¿no?, más que de la razón, pero es verdad que yo veo una situación como que en términos de organización social estamos un poco parados, no sé. Creo que hay, por un lado, esto que decía de cierta indeterminación en no saber qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, y creo que eso afecta, ¿no?, a nuestra capacidad de organizarnos y de pensar las cosas. Vamos, lo veo directamente en espacios políticos en los que milito. Y eso como que nos retrotrae un poco, ¿no? Luego el marco político general es como de la pandemia, ¿no?, y de la versión, no lo sé, yo creo que por un lado hay como mucha confianza en las medidas implementadas por el gobierno, y sinceramente pienso que a veces hay demasiada, en el sentido en el que el gobierno va a hacer, digamos, dentro del marco de lo posible, o de lo que se concibe como posible dentro de este sistema, y también dentro de los márgenes que permita Europa, la Unión Europea, donde hay, bueno, donde residen buena parte de los poderes existentes, ¿no? Entonces, bueno, que la capacidad de acción de este gobierno y de cualquier otro, evidentemente, pero más de dependerá de las capacidad de plantear exigencias, ¿no?, que tengamos, de la capacidad que tengamos de plantear propuestas. Entonces, bueno, creo que me sorprende un poco que no haya habido más capacidad de movilización y más exigencias a nivel social. Creo que supongo que tiene que ver con que esta pandemia y el miedo que hay también al contagio o sea, es una cosa igual un poco psicologicista, pero yo lo noto. La gente alrededor, pues hay gente que está, no sé, hay problemas de salud mental, hay indeterminación, hay no saber muy bien, ¿no? Yo creo que hay un clima psicológico que tampoco ayuda, ¿no?, a clarificar por dónde tenemos que ir, digamos, políticamente, ¿no? Creo que hay ahí una serie de factores que son novedosos y que tenemos que pensar. Yo no sé si vosotras lo veis, pero yo creo que el clima
tanto personal como político, ¿no? Creo que esas dos cosas como convergen, es como por decirlo así, de tristeza, de no saber que... Yo creo que el aislamiento tiene unos condicionantes psicológicos que no habíamos previsto. Y entonces, precisamente el hecho de que no podamos juntarnos tanto con la familia, con los amigos, ¿no? Incluso una cosa que parecía no tan importante, pero el cierre de los bares, donde muchas veces se produce, no sé, parte de nuestra vida política, post-asambleas, o de nos reunimos con gente para hacer cosas, el no poder a veces abrazarnos a nuestros amigos, a nuestros familiares, yo creo que esto está teniendo como consecuencias incluso que determinan nuestra capacidad de organizarnos y de proponer alternativas y de presionar al Estado, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que son condicionantes que igual deberíamos pensar, ya digo, como es algo novedoso, no lo tengo muy claro, o sea, no hay muchas elaboraciones ya teóricas sobre esta cuestión, pero quizás es un elemento que tendríamos que empezar a pensar, ¿no? Como la psique colectiva y la importancia de eso en la política. Hay otra cuestión que me ha parecido, la verdad que muy interesante, que hablas del estado de bienestar feminista, ¿no? Y ahí me gustaría que te explayaras un poquito más, ¿no? Porque la referencia que tenemos del modelo de estado de bienestar es un modelo de estado de bienestar que vino después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un estado que sí que hay una serie de derechos que se reconocen y que, ¿no? Producto de una situación para un poco encontrar partida de todo, ¿no? De todos los países comunistas que estaban, ¿no? Entonces se abrió un estado de bienestar. Entonces, tenemos ese concepto, ese modelo de estado de bienestar, pero tú hablas de un estado de bienestar feminista. Pues me gustaría que definieras un poco más cuáles son las diferencias entre lo que conocemos, lo que estamos habituadas y habituados a entender por estado de bienestar y lo que sería ese concepto, ¿no? Esa, como has dicho, ¿no? Dar forma a nuevas utopías, ¿no? Esa utopía de un estado de bienestar feminista, que ya sabemos que las utopías de hoy son las realidades del mañana, en ese sentido. Bueno, eso es, prefigurar cuál puede ser el estado del bienestar feminista es una pregunta muy grande, ¿no? Que precisamente es una pregunta que yo lanzo porque creo que surgirá de las luchas que seamos capaces de llevar adelante y también será una respuesta a demandas colectivas o a procesos de pensamiento colectivo, ¿no? En cualquier caso, es verdad que cuando hablamos de estado del bienestar tenemos todavía esa imagen y esas políticas como muy basadas en lo que era el workfare, o sea, muy basadas en el trabajo, ¿no? Asociadas a un mundo de trabajo, de un trabajo seguro o de un trabajo estable o de un trabajo, ¿no? Que precisamente los cambios que se han producido en ese ámbito en los últimos tiempos hacen ver que es un mundo que está desapareciendo, ¿no? Por diversos elementos, ¿no? Que tiene que ver con la robotización, con otras cuestiones. Pero en cualquier caso, no hay trabajo para todos y no lo va a haber. Y sobre todo, no va a haber trabajo en buenas condiciones y los niveles de precariedad están aumentando de forma brutal y bueno, y con las consecuencias que tiene eso, ya sabemos para las mujeres que mujeres inmigrantes que están en los eslabones más bajos, ya lo he dicho, del mercado laboral y que por tanto son las que sufren esas condiciones de manera más brutal, ¿no? Entonces, bueno, eso exige repensarnos, por un lado, desligar trabajo de estado del bienestar, que ahora, bueno, desde las pensiones hasta la pensión de desempleo, incluso elementos de cómo se ha planteado el ingreso mínimo vital, todo eso se hace depender del mundo del trabajo, por un lado. Por otro lado, una cosa que el feminismo siempre dice es que las medidas del estado del bienestar no pueden ser de tipo familiarista, ¿no? Precisamente, ya sabemos que el estado del bienestar fordista, digamos, estaba basado en una imagen de familia donde el hombre era proveedor, ¿no? El salario familiar, y la mujer se encargaba de los niños y de cuidar. Evidentemente era un modelo que, bueno, aquí en España tampoco se llegó a implementar completamente. Era un modelo también que excluía ciertos segmentos de la clase trabajadora, en Estados Unidos a los afroamericanos y aquí en España pues a un segmento de la clase trabajadora. No era un ideal que tampoco se llegaba, digamos, a implementar totalmente, ¿no? Había mujeres que estaban obligadas también a trabajar en fábricas. Pero bueno, de alguna manera, ese estado del bienestar basado en la familia
y ese estado del bienestar que lo que quiere es reforzar la familia como estructura básica de la sociedad, como estructura que es capaz además de preservar el orden de género, ¿no? De vigilar el orden de género, de vigilar que los hombres se comporten como hombres y las mujeres se comporten como mujeres, es una cosa contra la que el feminismo también ha luchado. Entonces, reinventar el estado del bienestar pasa por repensar las ayudas del estado del bienestar en un sentido de que estén destinadas a generar la máxima autonomía posible en las mujeres, ¿no? Ya sabemos que si muchas mujeres no pueden huir de situaciones de violencia machista en el hogar o lo que sea, muchas veces se debe a que dependen económicamente de los maridos. Entonces, cualquier tipo de medida que te hace depender, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, no te lo dan como persona, sino como unidad familiar. Es decir, que si tú das recursos a una familia donde allí hay una situación de violencia machista, pues quizá puedas llegar a estar reforzando esa situación de dependencia. Entonces, cualquier medida, yo creo que repensar el estado de bienestar tiene que pasar por generar la máxima autonomía posible para las mujeres y, bueno, y para todo el mundo. Y es verdad que eso para mí también pasaría por renta básica o algunas distribuciones de renta que no estén basadas ni en el trabajo ni en la unidad familiar. La renta básica, al ser individual y universal, sería una buena propuesta, yo creo. Y luego creo que el otro reto es repensar qué espacios de cuidado colectivo necesitamos. Hay demandas muy básicas sobre la mesa, por ejemplo, la educación infantil, la educación de niños de 0 a 3 años, ¿no? Universalizar eso es una demanda que está sobre la mesa y yo creo que debería ser una prioridad feminista y, bueno, no le veo que tenga tanto espacio como debería, yo creo que eso es un primer paso importante, pero bueno, en cualquier caso, repensar esos espacios, esas instituciones del común, por así decirlo, para que no solo sean instituciones públicas, sino que sean instituciones públicas radicalmente democráticas, donde no solo, digamos, dejes a una persona mayor en una residencia para ser cuidada y allí depende pues, de unas relaciones laborales que muchas veces son precarias, etcétera, sino que en ese espacio se produzca, digamos, un trabajo colectivo de cómo mejorar la autonomía de las personas que trabajan allí para que puedan cuidar en mejores condiciones, donde se tenga en cuenta el derecho a ser cuidado, es decir, que las personas que son cuidadas puedan decidir en qué términos se hace y preservando en la medida de lo posible su autonomía también, ¿no? Bueno, no sé, son toda una serie de... La sanidad también que es, digamos, uno de los pilares de nuestro estado de bienestar y que funciona muy bien en nuestro país, a pesar de los recortes de los últimos años, también se puede quizá repensar algunos espacios para redemocratizarla, evidentemente para liberarla de las privatizaciones que hemos estado sufriendo en los últimos años. Pero bueno, en cualquier caso, ya digo, es una cosa que tenemos que empezar entre todas. Yo lanzo aquí estas ideas por si las queréis recoger y comentar algo, pero es un tema complejo que creo que es interesante pensarlo a partir de la cuestión del cuidado, de la reelaboración del tejido social o de la inversión en recuperar lo común. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Yo creo que nos has dejado mucho para pensar, Nuria. Gracias. Porque lo que dices está por construir, pero la verdad que vamos, a ver, espera. No. Nos dan la enhorabuena a todas por las 3 ponencias, las ponen en valor. Yo creo que las 3 ponencias han sido nos han dejado mucho para poder cuestionarnos, para reflexionar, para poder ver que existen alternativas, que las tenemos que pensar, es verdad, que las tenemos que construir y que pensar, pero que sí que se pueden hacer las cosas de otra manera. Tanto Yayo como ayer Amaya como tú habéis ido, ¿no?, poniendo hincapié y visibilizando las realidades y aprovechando pues ese foco que había, que nos ha puesto y yo creo, tenemos que ser una alternativa precisamente, ¿no? Porque si no, los espacios lo ocupan enseguida las alternativas fascistas que son muy sencillas, ¿no? Que van muy a las tripas, ¿no? Y con el tema de los cuidados, pues hay que buscar el equilibrio, ¿no? Entre que no sea, como has dicho muy bien, ¿no?, que el Estado también se ocupe, que las empresas, y que se ocupen también el resto, el otro 50% de la población, ¿no? Porque ahí sí que, pero poner en valor el cuidado como algo muy positivo humano, ¿no? Que es una cualidad humana. Los seres humanos hemos podido sobrevivir gracias a
a los cuidados, ¿no? Y que realmente en ese sentido, ¿no? Yo creo que las huelgas feministas, las 2 últimas huelgas feministas, también han sido muy determinantes porque ya no han sido, aparte de ser internacionales, que era un concepto diferente, no solo iban a la huelga como, ¿no?, muy patriarcal entendida, ¿no?, sino que replanteaban muchísimas cuestiones. ¿Qué valoración haces tú en ese sentido? Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la capacidad de invención de esa herramienta feminista que ha sido la huelga feminista, ¿no? Que es otra cosa, no es la huelga laboral en ese sentido, ha sido una clave para introducir algunos temas estos últimos años en el debate, ¿no? Una muy fundamental precisamente ha sido la huelga de cuidados, que creo que ha permitido introducir, aunque no sea de manera central, pero sí ha permitido que en los medios de comunicación por primera vez se empiecen a hablar de estas cuestiones de una manera como más clara, ¿no? Y quizá más radical. Entonces, bueno, totalmente de acuerdo que creo que de lo más potente de estos últimos años ha sido, bueno, por un lado, evidentemente, las grandes movilizaciones que hemos conseguido articular a partir de las comisiones del 8 de marzo y con la herramienta esta de la huelga, que bueno, el año pasado ya no hubo, pero que sí, que ha funcionado en ese sentido, yo creo que muy bien. Pues nada, no sé si ya hay algo más, Ruth, que comentar. Sí, igual alguna cosa asociada a la cuestión del control tecnológico. Esta pregunta te gusta mucho, sí. Sí, sí, porque me parece que es súper interesante. O sea, me refiero en eso sí que hemos entrado súper fácil, ¿no? O sea, me refiero a poner tan en valor y la otra cara de la tecnología hay que darle también una vuelta, ¿no? No sé, es imposible sustituir la parte de las quedadas colectivas o del calor humano. O sea, esto es absolutamente imposible. O sea, que igual puede ser una herramienta que en determinado momento, ¿no? Pensando en el confinamiento, pues sí que era guay lo de los Zoom, pero bueno, a veces también estabas harta de los Zoom, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿No? Y luego la parte bueno, de cómo se nos controla, ¿no? Que ya se nos venía controlando hace tiempo, pero bueno, no sé. Sí, a ver, yo no soy una experta en tecnología, pero entiendo que precisamente otra de las consecuencias de esta pandemia, por ejemplo, ha sido que procesos de digitalización, por ejemplo, en el conocimiento o en el teletrabajo, que estaban planificados, digamos, para dentro de 10, 15 años, 20 años, ¿no? 15 años, en plan, dentro de 15 años haremos tantas reuniones por Zoom o no sé qué. Eso ha sucedido en meses. O sea, ha pegado un acelerón que hemos saltado, digamos, en el tiempo, en la cuestión de la digitalización, del trabajo online, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que eso también genera unos espacios de desigualdad que tienen que ser atendidos, ¿no? Hemos visto como la cuestión de la brecha digital, que no todo el mundo, precisamente en el ámbito rural, por ejemplo, no todo el mundo tiene acceso a Internet de la misma manera y que eso debería estar en primer plano. Hemos visto cómo eso agudiza desigualdades educativas en la escuela, de niños que tampoco tienen acceso a la tecnología o a Internet, etcétera. Pues bueno, por ese lado, bueno, hay otro subidón que ha pegado, que ha pegado este proceso de digitalización son las aplicaciones de contactos, ¿no? Que bueno, que ya estaban subiendo anteriormente, la gente se conoce ahora por la aplicación de contactos, pero, o sea, por Tinder, etcétera, pero ahora también eso se ha disparado. A ver, uno de los problemas que normalmente, aparte de las tecnologías que se utilizan para el control, que precisamente donde mayor inversión tecnológica hay, aparte de los ejércitos, es en el control de las fronteras, ¿no? Y que precisamente vienen de la propia industria militar, vigilan con drones, con cámaras térmicas, etcétera. Lo de los drones es una cosa muy curiosa porque nosotros aquí en Madrid tuvimos algún momento de terror, yo lo vi y me quedé como muy choqueada, que hay parques que había restricciones para estar en los parques también y de repente habían drones de la policía que iban con un altavoz diciendo que salieras del parque, por favor, desaloja en el parque y tal, y era como una situación bastante como distópica, ¿no? De repente como toda esa tecnología también de carácter militar aplicada al control de los movimientos de las poblaciones en un ámbito urbano, ¿no? Entonces como eso producía bastante susto, ¿no? Y bueno,
eso, como que de repente se ha producido una especie de relegitimación para la implementación o la puesta a prueba en muchos países de estas tecnologías de control. Lo hemos visto en algunos países de Asia con el control a través de los móviles, etcétera, y que con la excusa de la pandemia pues se ha normalizado, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, por un lado todo eso y por otro lado, como los retos que tenemos democráticos en relación a la gestión, por ejemplo, de lo que se llama el Big Data, ¿no? Que son todos los datos que recogen todas estas aplicaciones que utilizamos y que cada día tienen más capacidad de almacenar conocimiento sobre nuestras vidas y sobre nosotros, y eso ya sabemos que va a tener consecuencias, está teniendo ya consecuencias muy reales, pero va a tener consecuencias, digamos, a nivel social e incluso en su capacidad de aumentar las desigualdades, por ejemplo, en el acceso a seguros de vida o a seguros médicos, como ya está sucediendo en Estados Unidos, ya que muchas aseguradoras empiezan a tener acceso a información médica que debería ser privada, ¿no? Entonces, bueno, ahí es verdad que es una cuestión que no le estamos dando la suficiente importancia que debería tener, porque también hay veces que en determinadas sanidades públicas se ha estado privatizando la gestión de la información que precisamente es la más sensible, que es la de nuestros datos médicos. Entonces, bueno, ahí creo que sí, que evidentemente hay que darle una pensada y trabajarlo un poco más. Bueno, no sé si me oís. ¿Me oís? Sí. Bueno, yo soy profesora y ahora que estáis hablando de la tecnología, a mí también un poco de miedo me da que con qué facilidad por medio de plataformas de Educa, de lo que sea, o muchas cosas como que Google se ha, por lo menos, ha implementado mucho, se ha metido mucho, ¿no? Que muchos de los datos de los alumnos pues quedan ahí. Y no sé, me parece a veces que lo hacemos como muy alegremente y sin pensar verdaderamente eso que hoy, por ejemplo, o dentro de, yo qué sé, de 5 días, cuando hagamos la reunión de evaluación, parece una cosa muy inocente, vete a saber, dentro de 20 años, qué puede querer decir a esa persona. Si yo qué sé, no sé, no sé. Yo pienso que sí que tenemos que pensar en darle una vuelta a toda la tecnología, ¿eh? Sinceramente, me parece que, no sé, no sé, que hay una especie de descontrol muy controlado y no lo sé, no lo sé en manos de quién puede caer todo eso o con qué fines se puede usar. Que a lo mejor no ahora, pero sí dentro de a medio o a largo plazo. No sé si alguna vez, no sé, a lo mejor hay más profesores también por ahí, no sé si lo han pensado. Yo es algo que en todas las reuniones pues lo pienso, vaya. No sé si yo estoy muy paranoica o exagero mucho, no sé, no sé. Yo no creo que estés paranoica. Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir. Yo no creo que estés paranoica, yo creo que es una clave y mira, precisamente igual, mira, cuando nació Internet y la siguiente década se veía como un ámbito de liberación y había mucha experimentación social y buena parte del funcionamiento de la red se había generado con trabajo colaborativo, ¿no? Toda esa ética hacker que en un principio, pues muchas de las cosas que ahora vivimos como forman, ¿no? Esa videoconferencia, pues las primeras retransmisiones online en directo se hacían en espacios de activismo, ¿no? De activismo digital. Entonces, como toda la innovación, era por el lado de la gente que consideraba que esto iba a ser una herramienta de liberación, que también lo es, yo no digo que todo sea malo, pero no soy tecnófoba. Pero de repente, digamos, al emerger como las grandes compañías y acumular, o sea, la necesidad que se necesita de capital humano y económico y otros recursos para poner en marcha esas grandes aplicaciones que se necesitan o esas grandes espacios de redes y de almacenamiento, etcétera, para poner todo eso en marcha hace falta una capacidad que ya no puede tener el activismo. Entonces, bueno, quizá, ahora estoy hablando así un poco aquí a lo loco, pero quizá una forma también de replantearse el nuevo estado del bienestar, el estado del bienestar 2.0, ¿no? Feminista este que estábamos hablando, pues podría ser empezar a exigir que los estados y de una forma, por ejemplo, a nivel europeo, podría ser de una forma coordinada y abierta, tengan plataformas públicas de conocimiento, plataformas públicas con una gestión de los datos ética para, por ejemplo, para la educación de los niños, ¿no? Que no tenga que ser Google la que venga a implementar ese tipo de
aplicaciones, ¿no? Como por ese lado de cuidar, o sea, de generar nuevos espacios para lo público en relación a las tecnologías digitales y dejar de abandonar eso como un espacio que es de las empresas, ¿no? Porque, bueno, y es verdad que yo no creo que toda la tecnología sea mala, porque, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de esto parece que de repente solo sale lo malo y, bueno, estamos aquí reunidas en mitad de la pandemia, gente además de, me imagino, más allá de Navarra y Madrid, y quizá hay gente escuchándonos desde otros lugares, y eso es gracias a la tecnología. Entonces, bueno, lo que hay que ver es cuál es la potencia de emancipación, cuál es la potencia también para la organización o para diseminar ideas que también reside en las comunicaciones digitales y cómo podemos reapropiarnos de ellas para la emancipación social, ¿no? Y bueno, eso es otro reto pendiente. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las que habéis estado en esta sesión y las que habéis estado en los 3 últimos días. Por supuesto, muchísimas gracias, Nuria. Muchísimas gracias al INAI. Y nada, me quedo con algunas cosas que en esta época como de pandemia, escuchar ciertas cosas es como, no sé, como pequeños algodoncitos, ¿no? Que el feminismo da forma a nuevas utopías, que podemos pensar sociedades basadas en las redes de interdependencia o que necesitamos un Estado cuidador y un Estado vigilante, ¿no? Frente al miedo, lazo social y cooperación. Solo deciros que tenemos tantas ganas de vernos que nada, que esperamos que podamos encontrar otros espacios para seguir no sé, juntándonos, pensando, construyendo y todo lo demás. Así que nada, un abrazo muy fuerte para todas, aunque sea en modo online, con la tecnología a tope. Y nada, es que ricasco, buenas noches, que descanséis y muchísimas gracias a todas por acompañarnos.